Hello friends from ClearNet. Today in Latin Life we have as a guest a la señora Marta Manarini. Ella es profesora de arte, pero además de eso ha estudiado varias otras cosas desde su llegada a Holanda. Cuéntame, Marta, ¿qué otras cosas has estudiado tú? Bueno, estudié arte en Argentina y me dediqué inmediatamente a la investigación, recibiendo becas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, luego de Italia, también en Argentina del Fondo Nacional de las Artes, y llegando acá a Holanda tuve apoyo para mi trabajo de investigación del Fondo para Artistas y también del Príncipe Bernhard Fonds y Ariel Fonds en el 92, cuando el encuentro de culturas entre España y América Latina a raíz del 500 de los 500 años, que realizamos una exposición de artistas latinoamericanos residentes en Holanda para los festejos del 92 y tapicería indígena contemporánea. Y hoy vamos a hablar del ritmo que existe en los tapices indígenas artesanales contemporáneos. Exactamente. ¿Verdad? El Tropen Institute está realizando una especie de festejo con una exposición sobre el ritmo que abarca esta categoría estética en el movimiento, en el sonido y también en el arte, en la tapicería. Entonces consideraste interesante acompañar la actividad latinoamericana con una conversación sobre los tapices indígenas contemporáneos y el ritmo en los tapices indígenas. Es lo que nos interesa hoy. Y cuéntame, ¿cómo se puede ir leyendo ese ritmo? ¿Qué más me puedes contar de eso? Bueno, el ritmo, si recordamos el significado, es una secuencia, es una armonía, es una pauta de movimiento, de sonido o de color que determina una secuencia, y en el caso de la tapicería, en el caso del ritmo como recurso en las artes visuales, indica una armonía estática. En el caso de la tapicería indígena, facilita la lectura de las formas, la lectura del lenguaje de formas. O sea, el lenguaje, las formas, digamos, nos están queriendo decir algo, ¿no? Exactamente. Todo lo que es el arte precolombino, incluso esta tapicería que es de artistas indígenas actuales, que viven aún en sus comunidades en el norte de Argentina. Es tapicería de Bichimataco. Bichimataco es una tribu. Es una cultura. Son pueblos indígenas. Ah, qué bien. Nosotros tenemos los elementos decorativos que connotan profundamente el significado de su cultura, el significado de su sociedad, como un lenguaje. Porque al hablar de motivos en tapices, en estos pueblos, estas culturas indígenas, hablamos de un lenguaje. Las formas son verdaderos motivos plásticos significantes que estéticamente muestran sus animales símbolos, su cosmogonía, su significado. Ya, normal, eso es, digamos, lo que está sucediendo, digamos, a ellos. Claro, nosotros que estamos acostumbrados a escribir y a ver la pintura en los cuadros.
Exacto. Al hablar de tapicería indígena, estamos hablando a una época anterior a la disociación entre la imagen y la palabra escrita. Ya, porque esta gente no tenía escritura, digamos. Escritura alfabética. Ujú. Es como si habláramos de los egipcios con la escritura ideográfica. Ujú. ¿No es cierto? Ya. Acá tenemos un Puro vocabulario de simbolismo. formas plásticas significantes. Tomemos, por ejemplo, el primer tapiz. Ujú. Daniela, acá tenemos una chica. Chica. Esto es un chawar. Es un tejido realizado con una especie de cactus. Yo no sé mucho de botánica. Una especie de cactus, sacan la fibra y con eso la tejen. En general son colores de escaso pintura, ¿no? Pigmentación, color. Exacto. Nos manejamos acá, por ejemplo, con 3 tonos. Muy bonito. Y si habláramos de ritmo, sin duda tendríamos acá una secuencia de forma y de color. Y si hablamos de lenguaje, el ritmo cumple una funcionalidad en estos textos, esta escritura ideográfica, este contenido conceptual de estas formas, este vocabulario de formas, porque el ritmo agiliza, permite la dinámica en la lectura de las formas. Aquí tendríamos un crescendo si fueran notas musicales, ¿no? Claro. Y va aclarando, fíjate, acá está oscurísimo y hacia allá va Sí. mucho más claro, ¿no? Sí, impide la monotonía también, porque en estos tapices como transmiten un contenido simbólico, generalmente acuden a la repetición del motivo. Y claro. Si miramos en los otros tapices expuestos, vamos a ver la repetición del motivo, Como... que es la reiteración del mensaje. Ya. Totalmente diferente al arte occidental y moderno. Ujú. ¿Cuál es la gran diferencia entre el arte moderno occidental y el de estas culturas? En lo que estamos diciendo, ¿Sí? en la estética occidental, el mensaje es velado. No se utiliza el énfasis en la transmisión del mensaje. Magritte dice, aquello que he querido mostrar es lo que no está en el cuadro. Wow. En cambio, los tapices indígenas, donde el arte cumple una funcionalidad comunicante enfática, Lo que es nicante, perdona. comunicante, Comunicante. Ya. una funcionalidad comunicante enfática, enfatizan, porque transmite el mensaje unificador, un mensaje religioso, como nuestra cultura occidental y cristiana en la época del medioevo. Mira tú, ¿eh? Que si nosotros hojeamos una historia medieval de arte, veremos que el motivo religioso, el panteón religioso católico, Ya. constituye fundamentalmente los motivos primantes, porque en esa época estaba el arte acompañando el quehacer religioso. O sea que estas culturas, digamos, estarían, si las tuviéramos que comparar, a la altura del medioevo occidental. Con respecto a la funcionalidad del arte, Respecto a la funcionalidad del sí, arte. en cuanto a que transmite un mensaje unificador, ¿no es cierto? Un contenido en que el indígena se reconoce por los colores que utilizan los tapices, sabe qué familia lo ha hecho. Por los colores. Por los colores. Ajá. ¿A qué región pertenecen? Muy interesante. Sí. Luego tenemos estos tapices saliendo de lo no figurativo, Esto ya. porque no desde luego figurativo. nosotros no conocemos el significado, ¿no es cierto? Acá podemos reconocer una llama, un perro, un cascarudo, según la informante de la región. Nosotros veremos un escarabajo, pero le Ya. llaman cascarudo, y una gallineta, que también es un ave de la región, y un puma, por supuesto, sudamericano, ¿no? Acá tenemos una distribución bastante corriente dentro de la tapicería Vichy Mataco, que es franjas, una para cada motivo, y la franja la vemos dividida en 2 tonos
Colores. de colores, sí. Y acá, bueno, acá una vez también cada figura está dividida en su centro, por lo que veo. Exactamente. Si nosotros continuamos hablando de ritmo, si queremos acompañar en tono musical una nota a cada... Si le diéramos una nota musical Sí, a cada color o a cada figura, cada tono, tendríamos una secuencia evidente que también podemos observar desde el punto de vista visual. bueno, Porque sí, en esta simetría rigurosa, no resultaría una sinfonía en todo caso, resultaría de cualquier manera una tonada bien, ¿qué te puedo decir? Bien autóctona. claro, yo la verdad que no tengo en este momento música de la región, pero hablando del ritmo en las artes visuales, acá vemos que en escasos tonos, en repetición de forma, es el ritmo del color el que enriquece el desarrollo de formas, enriquece la composición. Y ahora, y ese que tienes más allá se ve como mucho más colorido. Sí. ¿Será para los turistas? ¿Será... No. Estos son toda esta tapicería es tapicería Colócalo acá al autóctona. Es Todo es tapicería autóctona. Regional. Ajá. Es tapicería Sí. De culturas que habitan en sus comunidades, en sus regiones. ¿Y qué uso se le da a estos tapices? ¿Pueden ser alfombras? ¿Pueden ser murales? No, en general son para murales, sí, pues se ponen los tapices, y también para abrigo. Ya. Ahora, este trabajo es muy interesante porque el artista indígena o el grupo ha incorporado dentro de una factura de tradición estética local, que es este ortogonalismo, o sea, ese continuar con cuadrados, con formas simétricas, cuadrangulares, como volvemos a las franjas, ha incorporado dentro de esta tradición estética y dentro, digamos, de la factura formal que incorpora el tejido en telar, porque el telar tiene una propensión para la forma. Y muchas limitaciones. Claro. Elementos nuevos, como son, por ejemplo, ese helicóptero. Exactamente. Sí, ¿Y qué eso. más? ¿Y qué otros elementos? Bueno, esto se ve como un alce. Sí, es un Cosa de- ciervo. un Es un ciervo de la ciervo. región. Ah, también, ok. O sea que acá el único elemento nuevo, digamos, es un helicóptero. Y Que la figura seguramente... ecuestre. Ajá. La figura ecuestre. En Eso es desarrollo- nuevo para ellos. Sí, en este desarrollo de formas que hablamos, significantes, en formas plásticos significantes, vocabulario de formas, en general las formas son planas, como quien escribe, decimos. Ah, ya, o sea cuando que, digamos... es el desarrollo de formas, con la máxima evidencia de la forma. Transmite un mensaje, ¿no es cierto? Entonces tiene que leerse. O sea, esto Tiene que tú me estás diciendo que de alguna manera esto es primitivamente una forma de lenguaje, una forma de escritura. Sí, claro, lógicamente, sí. Esas son formas, en vocabulario de formas plásticos significantes anteriores a la disociación entre la imagen y la palabra escrita. ¿Cómo tenemos nosotros? Los cuadros en los museos, Los y en muros nuestras allá. casas también. Y los textos. Ah, mira tú qué bien. Y bueno, Y la figura ecuestre, que para nosotros podemos decir que es un elemento obvio de un caballo, de un ser humano. Sin embargo, para los indígenas de esta cultura es una transición formal, pero ya no será sujeto al contenido esencialmente religioso, no es esencialmente la temática, religioso, sino o sea, digamos, la perspectiva es del hombre desde en el el mundo. hombre, Aparece no el desde... retrato. Ya.
en el Renacimiento aparece el retrato, ¿no? Claro, aparece el arte por encomienda, no solamente de la religión, ¿a qué te le sino llamas también de la arte burguesía? Por encomienda, por encargo. Claro, el siglo de oro holandés, las grandes, las comunas que encomendaban sus retratos, la ronda nocturna también. Es resultado del Renacimiento. Claro, del espacio, del tratamiento del espacio plástico. El hombre entra al arte. El hombre y la sociedad, no solamente religiosa, sino también los otros sectores. Pasa a ser también una fuente de inspiración para el artista, digamos. Ya no es necesariamente Dios o la religión, la única fuente de inspiración, dices. Exactamente, sí. Y ahí incluimos al hombre. Y entonces nosotros en estas culturas, porque digamos esto es absolutamente indígena, y tú me decías de que no tenía todavía el desarrollo de la escritura cuando esto comenzó a darse, digamos. La escritura alfabética. Porque nosotros, digamos, los especialistas consideran la escritura ideográfica también un patrimonio cultural que transmite mensajes. Y, por ejemplo, estos tapices que hay detrás nuestro, ¿qué me podrías decir de ellos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos, por ejemplo? Bueno, tenemos 3 tapices emblemáticos. ¿Ya? ¿Por qué emblemáticos? Porque, de acuerdo a lo que hemos conversado hasta ahora, en el tapiz central tenemos una economía de recursos prácticamente absoluta. Y luego tenemos, Daniela, este tapiz que contesta la pregunta que vos hiciste respecto a turístico comercial, que no tenemos nada en contra del turismo ni en contra del comercio, porque al contrario, todo el mundo gana mucho dinero con eso, por lo tanto hay que y es de pensar que también aceptarlo. Tendrían que ganarlo los indígenas, ¿no es cierto? En el sentido de que el esfuerzo de su trabajo artístico, cuanto más difundido sea, normal que a todo el mundo le satisface. Es mejor para todos, claro, ¿no? Ojalá nosotros pudiéramos tener un Dalí o un Rembrandt o un Fader en nuestras casas. Y bueno, podemos tener un tapiz también. Entonces, este tapiz es absolutamente contemporáneo. Podemos ver un poco la diferencia entre estos tapices que, si bien son contemporáneos, no participan del circuito comercial todavía, ¿no? Ya. Y este tapiz que está hecho para es la un hilado propensión. mucho más fino, ya. Sí, porque es telar industrial. Industrial, ya. Pero si nos detenemos en observar los motivos, se respeta el canon estético, se respeta la economía de motivos, la combinación rítmica y secuencial de los colores en el motivo que se repite, en un motivo que se repite. Bueno, esto además pienso yo porque el indígena, que es el que está haciendo de artista, en un momento tiene muy pocos elementos, digamos, como para trabajar, o sea, no hay tantos elementos como los que tú podrías encontrar en una ciudad como desarrollada como esta, o sea, claro. En una Pinkel comercial. Exacto. Sí, y acá tenemos un poncho. Ya, con varios diseños como son las llamas, los círculos esos que tú me decías recién que los llamaban ¿cómo? Artesanías. No, las guardas. Sí, las guardas, guardas. Sí, son medias griegas además. Claro, se les llaman grecas. Las guardas grecas, a pesar de que tanto la cruz como esta guarda, como el
el damero, el juego de dameros, encontramos en diferentes culturas. Dibújamelos, por favor, para que vayan Sí. quedando claro. Sí. Está cerrado. Estas escalas, por ejemplo, ¿ves? Ya. Estas escalas Ujú. son características, como la cruz, en diferentes culturas la Ajá. encontramos. Ya. Sí, se repiten, digamos, en casi todas las culturas antiguas. Sí, sí, Ujú. sí, es, digamos, lo que se dice dibujo esquemático. Esquemático. ¿Por qué? Y porque son trazos, si se quiere, simples, ¿no? Se Ajá. construyen formas a partir de combinaciones de líneas o de formas simples. Ujú. Pero acá en el poncho, que es una prenda de vestir, podemos hablar del concepto de artesanía. Ujú. Que Utilitario, dice. exactamente, respondiendo a la pregunta tuya, ¿cuál es la diferencia entre el arte indígena y el arte moderno? Podríamos hablar muchísimo sobre eso, porque las categorías que se destacan en cada modelo de sociedad, en cada práctica estética, hacen la diferencia de quiénes Son. lo emplean, quiénes lo ¿Quiénes utilizan. son? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo están usando? Los artistas siempre, Ya. pero el modelo de sociedad es diferente y la función del arte es diferente en cada modelo de sociedad. Me imagino, o sea, yo pienso de que mientras más nos vamos hacia atrás, digamos, en la antigüedad era cada vez más utilitario, porque el Exactamente. artesano era el artista. Claro, igual que dijimos antes de la separación entre la iglesia y la pintura, ¿no? Ujú. La temática religiosa. Sí, tú me decías que Y la la economía cultura. había jugado. Claro. Ujú. También en este caso es igual. La funcionalidad comunicante del arte en cuanto al lenguaje en la artesanía permanece. Digamos, el cuadro de la pintura de Caballete que nace en el Renacimiento, que va a estar colgado en una casa o en una comuna, tiene otra utilidad que esta tapicería, Claro, que incluso se eso. viste, que es lo que decíamos del poncho. Ujú. Y acá quería... Bueno, estamos mostrar- confrontando 2000 años de diferencia, o sea, ya. Claro, pero este poncho se ha realizado ahora. Sí, claro, pero me refiero a que el desarrollo de esta cultura, en comparación a la cultura que estamos hablando, hay un par de milenios, digamos, entre una y otra, porque... Sí, claro, son diferentes modelos de sociedad, ¿no? Ujú. Acá, como decíamos, el énfasis en transmitir el mensaje, el contenido de las formas, Ujú. del lenguaje de formas, las formas plásticas significantes, a lo cual utiliza el ritmo. Aquí vemos un ritmo de color Ya. y de forma. Ya. Y al vestirse la prenda, Bueno, no. Aquí tenemos entonces la prenda. me interesa detenerme un poquito, Daniela, Ujú. dada la categoría de artesanía, prenda de vestir que tienen estos tapices, Ya. y la transmisión del mensaje, que es uno de los puntos que estamos enfatizando en esta entrevista contigo. Ujú. Fíjate que al ponerse el poncho, Ya. Supongamos que me lo Sí. puse. el dibujo se mezcla, Ajá. porque ya no permanece Está. en la vertical, exacto, estático. Pero el motivo se ve igual, porque el artista ha repetido el motivo, invirtiéndolo para lograr la máxima visibilidad. Ajá. ¿Eh? Está invertido aquí y en azul Ujú. derecho aquí, ¿no? Ya. ¿Ves? Entonces, el motivo, el meandro, se visualiza igual. Ya, ya. Bueno. O sea, el contenido significante de las voces, del vocabulario de formas, igual se enfatiza al utilizarse la prenda. Debemos pensar en los mantos incaicos, en los mantos ceremoniales. Ajá.
¿Qué pasaba con esos mantos? Con todas esas formas de amplio contenido simbólico, en el momento ceremonial. El mensaje, el contenido de las formas debían alcanzar en ese momento ritual el máximo de visibilidad. O sea, para transmitir el mensaje, por supuesto. Exactamente. Acércate. Pero no voy a hacer ruido. ¿Y entonces? Bueno, creo que nos queda hablar un poquito sobre lo que habíamos conversado, Daniela, de la necesidad de cambiar la mirada cuando hablamos desde nuestra sociedad moderna hacia los pueblos indígenas, hacia la cultura de los pueblos indígenas, donde determinadas categorías son las mismas que practicamos en nuestro arte, en nuestra práctica estética, pero con diferencias, porque al ser un modelo de sociedad diferente, la funcionalidad de la categoría también va a ser diferente. ¿A qué le llamas la categoría? El ritmo, ya, que es lo que es motivo de nuestro encuentro de hoy. Bueno, mucho más lento el ritmo que en el campo Exactamente. En la ciudad. Exactamente. Nosotros somos, en nuestra vida moderna, habitantes de espacios dinámicos, cerrados, funcionales, sí. Y estamos hablando de un arte, de un habitante de espacios abiertos. Absolutamente abierto. El arte precolombino, incluso los artistas contemporáneos, habitaban en espacios abiertos. Y el ritmo, que nosotros hemos prácticamente olvidado en las artes visuales, porque hablamos de línea, hablamos de color, hablamos de composición, hablamos de tratamiento del espacio plástico, pero muy pocas veces hablamos de ritmo. En cambio, para el habitante de esos grandes espacios, de estas culturas contemporáneas o culturas precolombinas, el ritmo constituía un elemento de captar la realidad. Bueno, ya. El movimiento de las copas de los árboles, de los lomos de los animales en las manadas, todo eso tenía una connotación profunda que luego era transmitido en estas formas aparentemente abstractas. Qué bien, bueno, interesante me parece saber reconocer algunos símbolos dentro de los tapices indígenas y bueno, me habría gustado de todas maneras haber conectado más lo de los colores y lo de las líneas con los ritmos musicales, porque yo pienso que de alguna manera eso también tiene mucho. Yo no sé si está hecho ese trabajo, Daniela. Sé que hay un trabajo de Schneider con respecto al arte románico, a los monasterios y grandes iglesias de Cataluña, a los capiteles románticos con respecto a las notas musicales de la música sacra. Eso también me parece muy interesante. Eso fue un trabajo subvencionado por la Universidad Complutense. Ahora cuéntame más respecto a, recién cuando hablábamos de cómo la economía había jugado un papel importantísimo en el desarrollo del arte y ahora del arte renacentista. Del arte renacentista, porque claro, me decías que cuando se dieron los créditos, ¿cómo fue lo que dijiste? Claro, hablábamos de los diferentes modelos de sociedad. Lévi-Strauss dice, las diferencias no son de esencia, sino son de grado. Es ardua la tarea del análisis de arte, y el arte permanece y la política perece. Bueno, entonces eso sería, digamos, con respecto al movimiento, al ritmo, como lo llamas tú, en el arte indígena contemporáneo. En este arte de vocabulario de formas, un arte sumario, donde la tradición estética no considera como el arte moderno que hay que inventar el estilo propio del artista indígena, utiliza elementos, ese vocabulario de formas del acervo cultural
La forma se incorpora a ese patrimonio común y allí la tradición estética va repitiendo esas formas, cada artista con elementos personales, pero dentro de un canon estético más o menos fijo. No existe, como en el arte moderno, la necesidad del artista del estilo propio, de innovar, de crear sus propios elementos. Es una cultura estática, me decías. Claro, es una cultura con escasos cambios. Fíjate que nosotros estamos hablando de un canon estético de las culturas originarias precolombinas. En la cual los elementos básicos no cambian. En la cual podemos encontrar una tradición formal, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la técnica. ¿A qué te refieres cuando dices formal? De uso de elementos formales, de expresión, la economía de los motivos, la economía de los colores. Fíjate que destacamos en este tapiz, que podemos considerar de transición, atrevernos a decir que es de transición. A través de... que es de transición por el hecho de que aparecen elementos nuevos, modernos, como es el helicóptero. El helicóptero y secuencias. Acá el artista ha utilizado como elementos pictóricos, como si fuera una paleta, como si fuera un cuadro. Al hacer estas dos llamas, ahí está le incorpora un copete colorado, ahí está le incorpora trazos verdes, ahí está le incorpora trazos negros. Son trazos que o sea, no tienen esta rigurosidad, ni aquella. Sí, donde hay una economía y una rigurosidad del meandro, del motivo, que va a ser repetido y para lo cual se utiliza el ritmo para atenuar la monotonía. Ya. Sí, porque esta variación de color enriquece esta franja. Sí, porque de lo contrario realmente viene a ser muy monótono. Exactamente. Bueno, Marta, te agradezco mucho toda tu información. Bueno, es Voy un a mirar ahora los tapices desde otro ángulo. Sí. Y es una manera de que esté presente en tu actividad este festejo del color y del sonido que se está dando en el Tropen Institute. Bueno, y entonces los invito a que hagan una visita al Tropen Institute estos días, que se van a encontrar además de eso, ¿con qué otras cosas, Marta? Bueno, es una fiesta del sonido, es una fiesta de la danza. Qué bien. El aporte de los curadores y de los investigadores abocados a mostrar el ritmo dentro de las diferentes culturas. ¿Hasta cuándo dura esto? Va a durar todo el año, es hasta el 2001. Ok. Sí, bueno, sí. O sea que hay tiempo. Tienen todo el año para disfrutar del ritmo. Hay cursos también que se desarrollan paralelos a la actividad del Tropen Institute. Qué bien. Bueno, queridos amigos, espero verlos la próxima semana y gracias por la audición. Chao, hasta pronto.